Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo Dinamita y a continuación presentaremos el examen de la unidad temática número 2 de la materia de relaciones laborales. Antes de entrar de lleno en materia, cabe aclarar algunos puntos de vital importancia. Las relaciones laborales son aquello que hace funcionar una empresa. Muchas personas han luchado por obtener mejores condiciones laborales, así como económicas, y poder mejorar la condición de vida del trabajador. Y hay personas e instituciones que deben velar por la integridad del trabajador. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana. En este primer bloque abordaremos los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones, el derecho de preferencia, antigüedad y ascenso de los trabajadores e invenciones de los trabajadores. Comenzaremos abordando el primer tema, el cual es derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Las obligaciones patronales son pagar salarios e indemnizaciones conforme a lo pactado. Esto quiere decir que el salario del trabajador se debe pagar conforme a las normas que estén vigentes en la empresa. También debe proporcionar herramientas de trabajo en buen estado. Quiere decir que las herramientas que se le otorguen a nuestro trabajador deben de estar en buen estado para que pueda ejecutar su trabajo sin ningún problema. No maltratar a los trabajadores, ya sea física o verbalmente. Proporcionar capacitación y adiestramiento para que cuando estén laborando su trabajo sea más eficiente. Contar con instalaciones adecuadas para actividades de personas con discapacidad. Y cumplir con el reglamento y la NOM, así como disponer de materiales de curación, para que cuando exista algún accidente, pues de inmediato puedan prestar sus atenciones de primeros auxilios. Estos solo son algunas de las obligaciones del patrón. También los derechos del patrón, pues son las obligaciones que tienen los trabajadores. Algunas de las obligaciones de los trabajadores son desempeñar sus labores bajo dirección del patrón o su representante, siempre haciendo caso a sus instrucciones. Trabajar con intensidad y esmero apropiado en la actividad que éste esté realizando. Avisar de inmediato al patrón sobre las causas que le impiden concurrir a trabajar. Conservar en buen estado los útiles de trabajo proporcionados por el patrón. Sin embargo, el trabajador no es responsable del deterioro que origine su uso con el paso del tiempo. Y por último, comunicar al patrón sobre deficiencias detectadas en el centro laboral para así poder evitar daños o perjuicios a los intereses de sus compañeros y para evitar alguna catástrofe. El segundo tema que abordaremos será el derecho de preferencia, antigüedad y ascenso de los trabajadores. Derechos de preferencia. Esto quiere decir que el patrón debe de preferir en igual de circunstancias a sus trabajadores, ya sean mexicanos o no, les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y a quienes no hayan tenido ninguna otra fuente de ingresos económicos y tengan a cargo una familia. Puestos vacantes. Esto quiere decir que el trabajador debe presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si está a cargo de alguna familia y quienes dependen económicamente de él a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo. Formular cuadro de antigüedad, obligación patronal. Los trabajadores tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se le determine su antigüedad. Las normas para el cálculo de la prima de la antigüedad son: la prima de antigüedad considera el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Por último, abordaremos las invenciones de los trabajadores. Esto quiere decir que si algún trabajador creó o inventó algún producto dentro de la empresa, deberá regirse sobre las siguientes normas. Número 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Número 2. Cuando el trabajador se dedica a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procesos utilizados en la empresa, el inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje. 3. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero siempre y cuando el patrón tenga un derecho preferente. Regulación del trabajo de las mujeres. Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres.
Prohibiciones en relación con el trabajo de la mujer. Las mujeres no deberán trabajar horas extras ni prestar sus servicios hasta las 10 de la noche. Tampoco deberán trabajar en lugares peligrosos o insalubres, sin repercusiones en su salario. Labores insalubres para las mujeres. Son todos aquellos puestos donde involucren condiciones físicas, químicas y biológicas del medio. Todo con respecto a la salud física y mental de la mujer en su estado de gestación. Cuando se declare contingencia sanitaria, las mujeres no podrán laborar. Derechos de las trabajadoras por maternidad. No deberán realizar trabajos con esfuerzos que impliquen cargar objetos pesados o estar de pie durante un largo tiempo. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. La duración del prenatal puede verse alterada por un parto anticipado. La duración del postnatal puede verse alterada por enfermedad derivada del alumbramiento. En caso de adopción, se disfrutará de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo. Para el periodo de lactancia, tendrán 2 reposos extraordinarios por día de media hora, cada uno para alimentar a su hijo en un lugar adecuado e higiénico. Si bien no es posible, se tendrá que llegar a un acuerdo con el patrón para reducir su hora de jornada laboral. Durante el periodo de descanso, recibirá su salario íntegro. En caso de prórroga, tendrá derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor a 60 días. Regresarán al puesto que desempeñaban siempre y cuando no haya pasado más de un año de la fecha de parto. El IMSS proporcionará el servicio de guardería infantil. El patrón deberá disponer de un número suficiente de sillas o asientos para las madres trabajadoras. Coaliciones. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Sindicatos, federaciones y confederaciones. Asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Tanto patrones como trabajadores no necesitan un permiso para formar un sindicato. De igual manera, no están obligados a pertenecer a ellos. Los sindicatos tienen por derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, formular su programa de acción. Existen varios tipos de sindicatos gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instalada en 2 o más entidades federativas. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. El mínimo para construir un sindicato es de 20 trabajadores. La directiva de los sindicatos no podrá ser para menores de 16 años ni extranjeros, pero sí pueden formar parte trabajadores mayores de 14 años. Los trabajadores de confianza no pueden pertenecer a los sindicatos. Sindicatos de patrones. Ramas de actividades. Formado por patrones de una o varias ramas de actividades. Nacionales formada por varios patrones de una o varias ramas de distintas entidades federativas. Principios del registro de los sindicatos. Legalidad, transparencia, certeza, gratitud, inmediatez, imparcialidad, democracia sindical. Los sindicatos se deberán registrar en los casos de competencia federal y competencia local, con un duplicado de copia autorizada del acta de la asamblea, lista con el número, nombres y domicilios, copia autorizada de los estatus, copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. El registro debe contener domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes, fecha de vigencia del comité, número de socios, central obrera a la que pertenecen en su caso. La rendición de cuentas, no disponible dentro de los 6 meses de derecho del trabajador. Los representantes deberán ser miembros de la directiva separados por el patrón.
La cancelación del registro del sindicato será únicamente en caso de disolución y por dejar de tener requisitos legales. La cancelación no se podrá hacer por vía administrativa. Disolución de los sindicatos. Los sindicatos se disolverán cuando así lo decidan por lo menos 2/3 partes de los miembros y cuando transcurra el tiempo pactado en los estatutos sindicales. El patrimonio activo del sindicato deberá ser aplicado de la forma pactada en los estatutos sindicales. En caso de que no se designara ningún supuesto que regule esta situación, los activos pasarán a formar parte del patrimonio de la federación o confederación de la cual forma parte, y en su caso de que no se encuentren afiliados a ninguna institución, pasarán a formar parte del INS. Los sindicatos tienen prohibido los asuntos religiosos y comercializar dentro de estos. El contrato colectivo de trabajo es aquel que se da entre el empresario y la agrupación con personalidad jurídica que representa a los trabajadores de un gremio, sector o corporación. Sus cláusulas son el resultado de negociaciones entre las partes y funcionan como obligaciones para ambas. El contrato colectivo de trabajo puede ser de empresa o puede afectar a todos los trabajadores de un área concreta. De hecho, pueden agruparse varias empresas de un sector bajo un mismo contrato. Asimismo, puede ser de ámbito nacional, autonómico, provincial o local. El contrato ley se define como un convenio acordado entre varias entidades, trabajadores, sindicatos y patrones, pertenecientes a una misma industria. En este documento se establecen las condiciones y características específicas que debe cumplir un trabajador o empleado al presentar cierto servicio dentro de una rama determinada de la industria. Generalmente, para realizar el contrato ley y acordar las condiciones que quedarán establecidas y con la mera finalidad de llegar a un acuerdo lo más justo posible para ambas partes, se reúnen varios patrones y hasta sindicatos de trabajadores. Las diferencias más grandes entre un contrato colectivo y un contrato de ley son la duración. El contrato colectivo puede ser por un tiempo indeterminado o por obra determinada. En cambio, el contrato ley es por tiempo determinado no mayor a 2 años. ¿Ante quién se solicita? El contrato colectivo se solicita al patrón. El contrato ley se solicita ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La publicación. El contrato colectivo se deposita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y el contrato ley se publica en el Diario Oficial de la Federación. Buenas tardes, soy Sandra Herrera y les hablaré sobre el Reglamento Interno de Trabajo. Es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento. Este reglamento contendrá horas y entradas de salida, lugares y momentos de inicio y fin de jornadas, días y lugares de pago, normas para el uso de asientos, prevenir riesgos o evitar labores insalubres y peligrosas para menores y protección a embarazadas, tiempo y forma de las medidas médicas, permisos y licencias, disposiciones disciplinarias, así como normas necesarias de un acuerdo a cada empresa. Las normas aplicables para la formulación del reglamento son la formación de la comisión mixta y representantes para trabajadores y el patrón, ambas partes que formen un acuerdo que deberán depositar 8 días después ante CFC y RL. No se producirán efecto legal las disposiciones contrarias de esta ley, así como sus reglamentos o contratos colectivos o contratos ley. Los trabajadores y patrón en cualquier tiempo podrán solicitar al CFC y RL que subsanen las omisiones del reglamento o revisen sus disposiciones. Hay que recordar que CFC y RL harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos internos en el trabajo. El reglamento debe surtir efectos a partir de la fecha de su depósito y deberán imprimirse y repartirse entre los trabajadores para fijar los lugares más visibles del establecimiento. La huelga deberemos tener que es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para los efectos de este título, los sindicatos de los trabajadores son coaliciones permanentes. La huelga puede abarcar una empresa o uno o varios de sus establecimientos y debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Es justificada cuando los motivos son imputables al patrón. El ejercicio de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante CFC y RL, y el Centro de
Federal de Conciliación, Arbitraje y Registro Laboral son las autoridades civiles que deberán hacer respetar el derecho de la huelga, dando así a los trabajadores garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. A esta huelga se le puede llamar ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Los objetivos y procedimientos de la huelga deberán tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, obtener el patrón el contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión, así como el contrato ley para exigir también su revisión, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales de la participación y utilidades y exigir la revisión de los salarios contractuales. Para proceder a la suspensión de los trabajos se requiere que la huelga tenga por objeto alguno o algunos los que señala el artículo anterior, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa y que se cumplan previamente los requisitos del artículo siguiente. Los trabajadores huelguistas que deberán continuar prestando sus servicios son los siguientes: buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos que transporten en ruta deberán conducirse a su punto de destino para poder comenzar su huelga. Los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos continuarán atendiendo a pacientes recluidos al momento de suspender las labores, hasta que puedan trasladarse a otro establecimiento. La huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y patrones. Si el patrón se allana en cualquier momento a las peticiones contenidas en el escrito y cubre los salarios que dejan de percibir los trabajadores, por laudo arbitral de las personas o comisión que libremente elijan las partes o por laudo del CFC, IRL y los trabajadores huelguistas que someten el conflicto a su decisión. Renuncia. La renuncia refiere a un acto de carácter jurídico y perfil unilateral, debido a que solo exige la voluntad de su autor para librarse de un derecho de su propio patrimonio. En cualquier momento de la relación laboral, un trabajador puede tomar la decisión de no continuar prestando sus servicios para el patrón por diversas causas. Algunas de ellas se encuentran previstas en la ley y son conocidas como causas de rescisión de la relación laboral, como pueden ser de carácter personal, por ofertas laborales, por falta de comodidad, entre otros. Toda renuncia es de carácter abstracto. Indica que no es importante la causa para presentar la renuncia. Liberatoria. Lo que hace es liberarse, además de los derechos y obligaciones que tenía. Y abdicativa. Una vez renunciado al cargo, será la ley quien se encargará de todo lo que ha sido rechazado. Para que ese documento tenga validez y sea aprobatoria, deberá constar de al menos redacción autógrafa escrita a puño y letra del autor, ratificación de la firma y huella digital plasmada. Finiquito. Es el documento que la empresa entrega al trabajador cuando finaliza la vinculación existente entre ambos. En este documento aparecen los pagos pendientes de entregar por parte de la empresa con su trabajador. Te corresponde un finiquito cuando renuncias a tu empleo de manera voluntaria, se termina tu contrato temporal, te despiden, rescindes tu contrato por falta grave cometida por tu patrón, de acuerdo al artículo 51 de la LFT, invalidez por enfermedad. En este caso, también se te pagará tu prima de antigüedad y gratificación por invalidez o muerte del trabajador. Se deberá incluir los días trabajados y no pagados en el mes, parte proporcional del aguinaldo. Deberá ser equivalente a por lo menos 15 días de salario. Parte proporcional de tus vacaciones. La LFT indica que con un año de antigüedad se gozarán de 6 días de vacaciones pagadas. Se aumentan 2 días por año hasta llegar a 12. Otras prestaciones incluidas como bonos, vales, comisiones, etc. Prima de antigüedad. Consiste en 12 días por año cuando el empleado alcanza 15 años de antigüedad. Liquidación. Significa concretar el pago total de una cuenta. Para que aplique una liquidación, también llamada indemnización, se deben presentar las siguientes condiciones: cierre de la empresa, despido injustificado, decides renunciar por una falta grave cometida por el patrón, así como el pago de las partes proporcionales del aguinaldo, las vacaciones y prima vacacional, más las prestaciones que haya generado el trabajador y que no se les hubiesen pagado al momento de su despido. Cálculo de la liquidación. Como indica el artículo 50 en su fracción 2 de la LFT, el pago de la liquidación se integran por 3 meses de salario mensual integrado y 20 días de salario por cada año laborado, más la parte proporcional de los días laborados y que no suman un año, más la prima de antigüedad. Para realizar ese cálculo se toma como base el salario diario integrado. Primero se tomará el monto del salario mensual y se divide entre 360 días. Se suman las proporcionales diarias de las prestaciones y una prima del 25%. Por tanto, el salario mensual integrado queda salario diario integrado por 30, igual al monto del salario mensual integrado. Para concluir,
Cabe resaltar que lo que se busca con que el trabajador conozca todo esto es que pueda llegar a defenderse si es que en algún momento se siente explotado por el trabajador, ya que como se mencionó, hay personas e instituciones que luchan por sus derechos. Aunque claro, hemos platicado que todos los trabajadores saben cuáles son sus derechos, pero también hay que mencionar que los derechos de los patrones son todas las obligaciones del trabajador, y a veces los trabajadores abusan un poco en sus exigencias, como el claro ejemplo de las huelgas que se hacen por fuera de la ley. Listo. Profe, está silenciado. Bueno, ahora sí ya me escuchan, ¿no? Sí. Sí, profe. Como siempre, muy bonito trabajo, les felicito. ¿Sí? Gracias. Algunos detallitos, yo creo que por el nerviosismo. Recuerden que el contrato ley se registra en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El contrato colectivo en lo que era la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no es LFT en la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que a partir del mes de noviembre de 2020, si ya estaba casi extinta la Junta de Conciliación y Arbitraje, a partir de este mes, el mes pasado, perdón, entra en función la Comisión Federal de Conciliación y Registro Laboral. Otra, se les da 6 semanas antes y después a todas las bellas mujeres, pre y por parto, independientemente, hago la aclaración, porque ustedes lo hicieron aquí, de que se adelante el parto. Porque recuerden que la ley Seguro Social tiene considerado al aborto o legrado como una enfermedad de tipo general, o sea, no profesional. Por lo demás, todo está bien. Les agradezco, ingenieros. Nos saludamos el día jueves, ¿vale? Cuídense mucho, no le ayuden a Gatel, que ya van 106,000 muertos, ¿eh? Mejor cuídense ustedes, ¿vale? Gracias, Hasta luego. profe. Profe. Ah, y a partir de 1, 2 de la tarde,